Esto es Su Salud al Día, el podcast donde la salud de nuestra comunidad es la prioridad. Pablo Telechea, con expertos locales en cada episodio que responden tus preguntas, comparten recursos y nos guían hacia una vida más saludable. Gracias por estar aquí. Vamos al episodio de hoy. Amigos de Su Salud al Día, me acompaña en este podcast, en este episodio, Verónica Zavala, originaria del Estado de México, y ella es trabajadora de salud comunitaria para el Departamento de Salud en el Condado de Salt Lake City. Bienvenida, Verónica, qué gusto que estés aquí con nosotros. Igualmente. Un placer. Bueno, Verónica, eres de México. ¿Qué es lo que recuerdas o mantienes de México? Bueno, yo nací en el Estado de México, en una zona que se llama Tenayuca. Okay. Hay pirámides allí. Oh, wow. Entonces, ese fue mi primer recuerdo de cosas que veía sobre historia, sobre todo, y hay una iglesia que este año cumplió 500 años. Wow. Entonces, prácticamente en una ciudad, pues de las áreas metropolitanas, bastante pobre, pero con mucha historia. Con mucha historia. Uh-huh. Y la historia la llevamos... Pasemos fronteras, nos subamos a aviones, bajemos en el aeropuerto y traemos nuestros olores, traemos nuestra música, traemos nuestra historia como inmigrantes, ¿no? Y tú trabajas ahora para el Departamento de Salud, que uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver la historia o las tradiciones o la cultura con la salud? Y tiene que ver mucho. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Muy de acuerdo, pues hasta el último venimos de civilizaciones, ¿no? Y pues a través de ellas también... desafortunadamente el uso de sustancias. Uh-huh. Entonces, de acuerdo podría ser no solamente en este caso opioides, sino también en la parte del alcohol. Entonces, un problema bastante fuerte. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros los hispanos cuando hablamos de opioides? Nos cuesta tanto hablar, nos cuesta tanto traer el tema a la mesa. Fentanilo es uno que es de gran preocupación. Hoy por hoy en los Estados Unidos las estadísticas son altísimas de sobredosis. ¿Por qué nos cuesta tanto abordar estos temas, en tu experiencia? Creo que tiene que ver mucho con esta parte de cuando es algo diferente, algo que no está dentro de lo que nuestros papás o la familia pretende que nosotros seamos, generalmente se estigmatiza y se pone como una etiqueta negativa. Entonces, si no concuerda con eso, hay esa falta de poder recurrir porque tenemos que cubrir. Uh-huh. Entonces, es más fácil cubrirlo, supuestamente, y no decir la parte de lo que está pasando en realidad, que pues muchas veces las enfermedades de salud mental son una cosa real. Entonces, quien está enfermo, generalmente siempre decimos, está loco. Bueno. O la otra es, está mal. Y en lugar de ver cuáles son las razones por las que está en esa situación, empieza a ver esa parte de la exclusión. Del diferente hay que excluirlo, hay que hacerlo a un lado. Y nadie quiere estar por fuera. Bueno, el hecho ya, la etiqueta de tal vez tener una adicción, venimos de culturas que era algo peyorativo, algo negativo en la sociedad. Él es el adicto, él es el drogadicto. Uh-huh. Le da una mala imagen a la familia. Sí. Y de ahí viene el estigma y de apartar, ¿no? Uh-huh. Pero hoy en día las estadísticas en cuanto al uso de opioides en la juventud es muy alta. Sí. Y hay padres que están sufriendo y duele hablar de esto. ¿Cuál es la experiencia tuya al trabajar con la comunidad hispana? Pues prácticamente en esta parte se tiene miedo, hay mucho desconocimiento, por ejemplo, de las estadísticas, ¿no? En el estado de Utah, por ejemplo, es algo que está incrementando. Y en lugar de, a veces, de irlo bajando, se va incrementando, y más en las poblaciones hispanas, que es donde nos corresponde muchas veces por la parte del idioma, podría ser una barrera. Uh-huh. Aparte, muchas veces los papás no están tan presentes en la vida cotidiana en este caso de los jóvenes, que a veces ellos, pues, con quién se pueden despejar acerca de las preguntas. Y quien tiene las preguntas generalmente pues pueden ser los amiguitos que no necesariamente tienen la información correcta. Okay. Está yendo un tema muy
caliente, que es el crear una familia, que para el hispano es muy importante, que cada uno, la familia es familia y no dejamos, es asunto de familia, decimos siempre, ¿no? Es multifactorial este asunto del alto consumo. Ya mencionaste algunos, ¿no? La ausencia de los padres en el hogar, pero ¿es multifactorial este asunto? Sí, la realidad es que, por ejemplo, yo tengo la parte de la visión de trabajo social y algo que nosotros tenemos en esa parte es, está la parte biológica, la parte social y la parte psicológica. Entonces, pensar que nada más somos una sola cosa es como pensar que no vas a cambiar o no va a pasar nada, porque hasta eso nuestra biología viene con nosotros, que sería nuestro ADN, ahora sí que la parte de genética, ¿no? Y la propensión a una parte de adicción. Entonces, esa es una. La parte, estamos hablando biológica, la parte psicológica es todo lo que nos rodea nos puede impactar. Claro. Y el trauma es uno de ellos. Entonces, ese es uno. No es necesariamente el único, pero puede ser un detonante. Y también en la parte social, pues una vez más, todo lo que está con nosotros va a impactar. Entonces, de buena o mala manera, pero pues hay una acción, ¿no? Y hay una reacción que puede tener las personas y de ahí puede también desencadenarse. Entonces, no es necesariamente lo que acabo de decir solamente de la familia, sino todo lo que rodea. Es todo un monstruo de varios tentáculos con el que estamos peleando, ¿no? Exactamente. ¿Qué programas tiene básicamente tu agencia, el condado, el Departamento de Salud, para ayudar a la comunidad hispana en cuanto al consumo de opioides? Y me gustaría que definas lo que es un opioide también, ¿no? Pero la primera, 2 en 1, te hago las 2 preguntas. ¿Qué programas hay? Y defíneme opioide. Bueno, hay varios programas. El que yo trabajo, que está dentro de lo que yo hago, se llama Opioids Data to Action. Y quiere decir, en esta parte, siempre tengo que, porque en español está más difícil, datos sobre la sobredosis para la acción. Entonces, con esa información nosotros podemos saber en dónde está algunas situaciones problemáticas que en sí nos está afectando, y es ahí donde ponemos nuestro granito para que las personas puedan prevenir la sobredosis. Entonces, en esa parte es uno, pero también está, por ejemplo, con otra parte del condado, lo del Live On. Que también es una parte de la prevención en la cuestión de lo que es la salud mental. Y 988, dentro también de esa parte, está otros programas más, como es la parte de behavioral, que está también para la parte de uso de sustancias. De conducta, ya. Sí. Entonces hay muchos y variados para la población que pueden ocuparlos. Están literalmente puestos para que la comunidad sepa. ¿Y la otra pregunta que te hice son los opioides? Los opioides, lo siento. No, me la debías. Claro. No, pero a ver, porque traemos una cultura de no querer hablar de los opioides. Sí. De que, y está bien, a veces el temor a las medicinas a veces puede ser una conducta defensiva, ¿no? Pero ¿en qué consisten los opioides y el fentanilo especialmente? Ok, entonces los opioides vienen derivados de lo que es el opio, que es prácticamente para no sentir el dolor, analgésico. Prácticamente para dormir el dolor y que no sintamos ya sea de moderado a muy fuerte. Generalmente se los dan a personas que muchas veces tienen el dolor muy, muy incrementado, y el médico lo que quiere es que pueda reducir y tener una vida a veces mucho más tranquila, o simplemente para que pueda bajar la inflamación que se puede causar. Entonces, está dirigido a eso, no cura. Tenemos que ser muy sensatos, y no cura. Lo único que hace es tranquilizar el dolor. Exactamente, nada más. Existen la parte de lo que son los que son legales y los que no lo son. Entonces, legales podría ser fentanilo también, pero una vez más, esto solamente con receta médica. Y desafortunadamente tenemos la otra parte que lo venden de forma ilegal, y ahí se encuentra dentro de lo que es el fentanilo, que no está regulado, y la heroína, que también es un opioide que se considera dentro de las sustancias ilegales dentro de los Estados Unidos. Muy bien. Hay estadísticas que muestran que en los últimos 3-4 años Estados Unidos ha tenido récord de muertes de sobredosis,
y gran parte de esos es por el fentanilo, y Utah no es la excepción. Ujú. Tengo una estadística aquí que dice que según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah, en el 2003 hubo 606 muertos por sobredosis en Utah y un aumento de un 14%. Sí. Dentro de esos 606, 290, o sea, casi la mitad, Ujú. fueron por el fentanilo. Sí, y eso por eso nos interesa que la comunidad sepa que hay otro tipo para revertir la sobredosis, porque hay veces que no sabemos, por ejemplo, el medicamento en opioides, no sabemos si la persona puede tener, por la primera vez que va a tomar el medicamento, le pueda dar una sobredosis. Entonces, esa parte, yo sé que muchas personas piensan que es malo el opioide medicado, estamos hablando del medicado, Sí, no sí, del sí. otro. Que no va a pasar nada porque lo recetó, pero la realidad es que muchas veces puede haber una advertencia que desafortunadamente nuestro cuerpo no lo pueda llegar a reaccionar de forma positiva, Okay. y puede haber sobredosis. ¿Y qué acerca de las campañas que el mismo estado de Utah ha aprobado de la distribución del antídoto contra una sobredosis, que es la Sí. naloxona, ¿verdad? La naloxona se ha comprobado de que puede cortar una sobredosis, puede salvar una vida en un caso que haya una sobredosis, pero también hay gente que opina que distribuir naloxona es abrir la ventana para más adicciones. Claro, en esa parte no vamos bueno, prácticamente lo que nosotros como Departamento de Salud también tenemos es la parte de dar educación, Muy o sea, bien. información, que sería a través de talleres. Y lo que ahí se intenta es decirles cómo usar la naloxona y en caso de que se necesite ocupar este tipo de medicamentos, que haya una conversación sincera con el médico para entender cómo se ocupa el opioide, y en caso de que pase este tipo de situaciones que es la sobredosis, cómo poder evitarla. Y podemos tenerla como los primeros auxilios, que en casa Claro. tenemos siempre banditas. Entonces, esta parte es algo que está viviendo con nosotros, y me refiero a que nos lo pueden recetar. Muy bien. Entonces, y como dice, ¿no? Muchas veces uno no lo necesitaría, quizás tengamos otras opciones, que también es otra de las cosas que se plantean, que hay opciones para controlar el dolor, pero si necesitas ocuparlo, siempre tener en cuenta que puede haber la parte del rescate con un naloxona. Y salvar la vida de una persona. Exactamente. O sea, podemos decir que llegó para quedarse la naloxona. Ujú. Exactamente, y que tiene años, o sea, es de los años 60 sí. que existe, nada más que ahorita ahora sí que se nos presentó una crisis. Hay otro estudio, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, en el periodo de 12 meses, de septiembre de 2024, se estimaron cerca de 87,000 muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos, frente aproximadamente al año anterior, que fueron 114,000. Ha disminuido. ¿Tú piensas que estas campañas están ayudando realmente y es lo que ha causado esta disminución de muertes? Sí, la realidad es que tenemos la parte médica, pero también tenemos la parte que está entre la población que consume sin que nosotros sepamos, porque ahí está también el estigma. Muchas veces les digo, vemos nosotros que está la situación, por ejemplo, en las calles, con las personas sin hogar, Sí. pero también adentro de nuestras casas muchas veces están consumiendo. Entonces, eso quiere decir que tendríamos que estar más pendiente de tener algo con qué rescatar. Bien. Que estar señalando, porque señalar no quita que la estadística, por ejemplo, pueda bajar si nosotros no estamos en esa parte. ¿Y cómo me defines entonces estar pendiente como padre o madre en un hogar? Definitivamente es la comunicación. Porque, ¿a qué me refiero por comunicar? Porque a veces uno dice comunicación y es muy grande. Yeah. Ahorita nos estamos comunicando, se vuelve demagógico el asunto. Sí. Está muy prostituido el asunto de comunicación familiar también, ¿eh? Se vuelve muy demagógico eso. Entonces, comunicar quiere decir que platicar acerca de temas que nos están, pues, con la cosquillita. Un ejemplo simple es con mi sobrina. Mi sobrina, hace poco mi abuelita murió y le tuvimos que explicar, más bien, le dijimos primero que ya había fallecido mi abuelita, y ella luego preguntó qué es
¿qué es eso de la muerte? Entonces, ahí empezamos a decirle que era la muerte. Buscamos información y videos en los que le pudieran explicar de diferentes formas y bajo lo que nosotros creemos, claro, acerca de la muerte. Entonces, yo pienso que va en ese sentido, de ponernos a platicar acerca de este tipo de temas, porque quitarlos no va a dejar que alguien en casa pueda tenerlo. Uh-huh. Y otra cosa que me interesó mucho hace un poquito de tiempo, que me decía una persona, sería perfecto que cualquier cosa que estuvieran nuestros hijos pasando, nos dijeran, se nos está pasando de la mano. Y nosotros, en lugar de juzgarlo, poder tener esa parte de, bueno, yo no puedo ayudarte en eso porque ni siquiera estoy bien enterada, pero vamos a buscar ayuda. Claro. Entonces, ahí... Buen punto lo que acabas de decir. Límites, ¿no? Buen análisis. No hablar del tema no significa que se soluciona el tema. Exacto. Y hablarlo no significa que lo va a agrandar al asunto tampoco. Exacto. Más bien es dar pie a que si está pasando algo, tenga la confianza de poderlo ir a decir. Muy bien. ¿Por qué haces esto, Verónica? ¿Por qué trabajas en esto? Aparte de la pasión que se nota a flor de piel. Mira, yo trabajo con la comunidad inmigrante desde que llegué aquí. Bien. Y ver a las poblaciones que a veces tienen falta de acceso a muchas cosas. Yo pensaba que solamente era la parte inmigrante, pero la realidad es que no. Es para todas las personas que a veces, aunque vivas aquí, aunque nazcas aquí, no quiere decir que sepas todo, y enfrentarte a los sistemas a veces puede ser muy triste y muy desolador, y cuando hay alguien que te puede más o menos orientar o decir por dónde, a veces esto sale mucho mejor, porque no lo estamos, en mi caso con no lo estamos diciendo que lo tiene que hacer, pero sí le estamos diciendo, bueno, aquí hay opciones y tú también puedes tomar esas decisiones, cuál es la mejor. Mencionaste al principio de esta conversación que hay varias agencias que son amigos de buscar la solución. Livon, 988, las clínicas comunitarias de salud, donde uno se siente en casa cuando va a una clínica comunitaria muchas veces. Todos estos pueden ser amigos de buscar solución a una mamá o a un papá que esté buscando una solución para sus hijos hoy en cuanto a las adicciones. Sí, también por ejemplo está Utah Harm Reduction, si no estoy mal, no me recuerdo bien de ese nombre, pero por ejemplo en ellos lo que existe es darles kits a las personas para detectar que lo que compran, por ejemplo con los strips, que serían como parecen pruebas COVID, porque es la referencia ahorita más reciente. ¿A quién no me quedó eso? ¿Verdad? Entonces se puede ver si tiene fentanilo o psilocin, que es otra droga que igual está afectando bastante a nuestra comunidad, pero que a veces no sabemos si lo que compramos o lo que se compra en las calles es seguro. Entonces, con ese te dicen si es positivo o no. Y ellos lo prueben. Por muchos lados hay aliados, entonces. Sí, no estamos hay solos. Muchísimo. Así es. Te agradezco mucho por haber estado aquí en Su Salud al Día podcast, Verónica. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Un placer. Amigos, nos sintonizan en radio, nos sintonizan en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, cada viernes. Un episodio nuevo aquí en Su Salud al Día. Gracias por todo. Bye bye. Gracias. Esto fue Su Salud al Día. Comparte este podcast y unidos sigamos construyendo una comunidad más saludable. Pablo Telechea te da las gracias. Hasta la próxima. Traído a ustedes por Livon, la línea 988, University of Utah Health y University of Utah Health Plans.